El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el aula. Algunas recomendaciones básicas del Dr. Fernández Jaén. Hola amigos, decía una cantante norteamericana que el aprendizaje es un regalo incluso cuando el dolor es tu maestro. Tal y como comentábamos en otro de nuestros vídeos, Ripoll, Salceda y Bonilla en el año 2018 publican las medidas diagnóstico-terapéuticas dentro del contexto escolar para pacientes con TDAH que viven en nuestro país, atendiendo a la comunidad donde viven. Describen en aquel momento 15 comunidades autónomas españolas que cuentan con políticas de atención a pacientes con este trastorno. Curiosamente, las medidas propuestas en cada comunidad y el detalle con el que se exponen eran y siguen siendo notablemente variables. Por otro lado, somos conscientes, estas medidas son insuficientes con elevada frecuencia y además se aplican con carácter irregular, por diferentes motivos. Innegablemente somos defensores de la necesidad y aplicabilidad de protocolos bien definidos que deben iniciarse y mantenerse en niños con TDAH u otros problemas de aprendizaje tras haber evaluado individualmente las características del niño y su entorno. Pero de poco sirve si estos protocolos no se acompañan de lo que debe caracterizarnos a los docentes: nuestra vocación, nuestra empatía, la paciencia, la observación, sin duda, nuestra creatividad a la hora de buscar recursos, la sensibilidad y la confianza no reñidas con la disciplina y, por qué no, la formación continuada. En nuestros propios trabajos publicados en libros o revistas internacionales, así como en las guías españolas, por ejemplo, las realizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o en numerosas guías internacionales podemos encontrar, a su vez, numerosas recomendaciones generales que pueden facilitar la adaptación escolar de estos niños y adolescentes en el aula. Siempre hemos defendido que muchas de estas adaptaciones podrán generalizarse para todo el aula, pero en estos niños revisten un particular interés. Si yo tuviera que destacar algunas de las recomendaciones más importantes en el ámbito escolar, señalaría quizás las siguientes. Los docentes debemos ser conscientes de que estos niños con frecuencia van a necesitar más tiempo, esfuerzo y supervisión para lograr sus aprendizajes. Será recomendable igualmente legalizar cierto movimiento en el aula en niños sobreactivos, canalizando esta actividad hacia vías más aceptables y constructivas. Deberemos distinguir entre las conductas proactivas y las reactivas, distinción no siempre sencilla. Absolutamente recomendable será situar al niño cerca de la pizarra y del propio profesor, para evitar, por un lado, la distracción del niño y, a su vez, facilitar la supervisión del maestro. Habrá que ayudarles en la organización y planificación de tareas y actividades escolares, por ejemplo, con el uso de agendas, siendo necesaria la supervisión y revisión periódica de las mismas. Entrenar al niño en el uso de relojes para fomentar la gestión del tiempo dedicado a cada tarea. Deberemos igualmente evaluar el proceso de aprendizaje más que el resultado final. Debemos ser conscientes que es posible que cometan errores por descuido o por atropello. Será recomendable reforzar a menudo la consecución de objetivos parciales a lo largo del proceso de aprendizaje. Potenciaremos la evaluación continuada a través de trabajos, proyectos o exámenes parciales. Deberíamos igualmente fomentar en algunos casos los exámenes orales, que bien dirigidos por parte del profesorado podrán ayudar al mismo para valorar si el alumno ha comprendido los conceptos y adquirido las competencias necesarias para la asignatura correspondiente. Es necesario igualmente asegurarnos que el niño ha entendido correctamente el enunciado de la pregunta, para lo cual puede ser interesante destacar en negrita las partes importantes de dicho enunciado. Puede ser también interesante entregar las preguntas por separado para facilitarle la organización de los tiempos durante la ejecución del examen. En los exámenes escritos deberemos permitir un tiempo extra, pero este tiempo debe ser supervisado para que no sea un tiempo extra de dispersión.
Evitaremos de igual modo la carga excesiva de trabajo extraescolar, ya que les suele llevar más tiempo y esfuerzo que a sus iguales. Esto ya lo demostramos nosotros. La disciplina es importante en la docencia, como comentábamos antes, pero no solo para el refuerzo negativo, es mucho más importante reforzar las conductas con refuerzos positivos, resaltar los éxitos, los logros, para fomentar así la autoestima y la confianza, así como evitar la llamada de atención en público. Y por supuesto debemos evaluar periódicamente la conveniencia o necesidad de cualquiera de estas medidas e irlas retirando a medida que veamos que el alumno ya no las necesita. ¿Y cuál es mi opinión? Aunque a priori parezcan numerosas medidas, la mayoría de ellas las podríamos defender y apoyar desde el mero sentido común. Incluso muchas de ellas podemos generalizarlas, no para pacientes con TDAH, sino para todo el aula, evitando así la particularización de estos niños y jóvenes. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.